Bienvenidos nuevamente a otra sesión de American Spaces on Air, una iniciativa traída a ustedes por el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura en Santiago y el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca, con la colaboración del American Corner de la Universidad Austral de Chile y los American Spaces a lo largo y ancho del país. Nuestro ciclo de entrevistas busca el diálogo y la promoción de temáticas de ciencia, tecnología y medio ambiente, entre otras cosas. Para lo cual hemos compartido con diferentes invitados que nos cuentan lo que están haciendo a lo largo de Chile. Es así que hoy nos acompaña Mark Minebu, director regional para América Latina de Plastic Oceans. ¿Cómo estás, Mark? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar acá y compartir el espacio contigo. Muy bien. Mark, entremos en materia. Me gustaría saber cómo nace esta iniciativa de Plastic Oceans y cuál es su misión. Sí, Plastic Oceans es una fundación internacional, Plastic Oceans International, y yo dirijo la oficina en Santiago, en Chile. Y es una iniciativa que nació hace 4 años atrás para apoyar la distribución de una película que se llama A Plastic Ocean, o un documental. Y es un documental que cuenta justamente sobre la problemática del plástico en el océano, de dónde viene, por qué terminó allá y también, obviamente, cómo nos está afectando a nosotros, a la fauna marina, etcétera, y las soluciones. Y acá en Chile, yo soy el fundador de la oficina acá. Nosotros nos hicimos cargo de la distribución de la película acá en Chile. El estreno fue en julio 2017 y de ahí, utilizando al inicio la película, fuimos a Antofagasta, a muchas partes de Chile, y la recepción fue tan bueno que al final, conversando con la gente en Estados Unidos, dijimos, oye, ¿sabe qué? Queremos crear una fundación que realmente se dedica 100% al tema del plástico, porque obviamente el plástico viene de las ciudades, del continente, y queremos hacer mucho más que solamente promover un documental. Y de ahí nació y hemos estado trabajando arduamente los últimos años en legislación, en mesas de trabajo, mucho trabajo en terreno. Entonces, ha sido un trabajo hermoso, un trabajo que disfrutamos todos los días. Muy bien. Y hablaremos un poco más a detalle de todo el trabajo que han estado haciendo un poco más adelante, pero mientras Uh-huh. tanto, nos gustaría saber cuáles serían entonces, Mark, los principales problemas que ocasionan los plásticos en el medio ambiente. ¿Qué tan grave es esta problemática de contaminación plástica en los océanos en la actualidad? Sí, claramente el plástico cuando termina en el océano está generando mucho daño, tanto en la fauna marina, los aves, las crías de las mismas aves, que los polluelos, cuando sus papás al final alimentan a sus crías en lo mismo plástico porque no saben cómo ver la diferencia entre un alimento y un plástico, por ejemplo, porque varios tipos de plástico tienen el mismo color de su alimento. Entonces ahí claramente ahí uno tiene la capacidad de filtrar y dividir, esa es comida y eso es plástico. Entonces el plástico entra en la cadena alimenticia, los animales se están alimentando con el plástico, genera una falsa saciedad de los animales, creen que no tienen hambre, pero al final están muriendo de hambre porque claramente el plástico no es un alimento. Y genera además una obstrucción, entonces además no pueden procesar la comida. Y por otra parte, el plástico también está generando enredos de las patas, de las alas, o el cuello de las aves, por ejemplo, entonces mueren en condiciones terribles al final los animales, o los enredos también de las mallas o redes de pesca, de las ballenas. Entonces, obviamente está generando mucho daño, y no solamente una sola vez, que el plástico es algo que no es biodegradable, entonces el plástico queda en el mar por años y años y cientos de años generando daño por muchos años más. Entonces, es un problema grave en todos los océanos, tanto en Chile, pero al otro lado del mundo también. Entonces, algo que claramente, además, casi se me olvida, cuando los peces también comen los plásticos traen toxinas.
Entonces, al momento que el plástico entra al organismo de los peces, por ejemplo, liberan adentro de su cuerpo las toxinas y las toxinas quedan en los músculos, en las células de los mismos peces que nosotros comemos. Entonces, al final de la cadena alimenticia, estamos nosotros, los seres humanos, y estamos comiendo las toxinas y los mismos plásticos que nosotros tiramos al mar o al medio ambiente. Bien, también está esta creencia de que todo lo podemos solucionar reciclando. Y pensando en eso, quisiera saber si las medidas de reciclaje que tenemos actualmente son suficientes. Mira, yo creo que utilizando solo la cifra, la tasa de reciclaje que tenemos actualmente en Chile, ya yo creo que va a dar una respuesta a tu pregunta. Actualmente en Chile se está reciclando un 8,5%. Ok. Claramente no todo el plástico está listo para reciclaje, porque también mucho plástico se utiliza, por ejemplo, en la industria de construcción y claramente allá el plástico queda siendo parte de las estructuras. Obviamente no se va a reciclar hasta que hay demolición de los mismos edificios, pero igual un 8,5% es muy bajo y no podemos pretender que ese va a ser algún día al 100%. Entonces, claramente el reciclaje sí es una solución parcial por ese problema, pero claramente tenemos que buscar más soluciones que solamente reciclaje. Muy bien. Ok, y en cuanto a lo que es la pandemia en este momento, ¿qué impacto ha tenido la pandemia en el consumo de plástico en Chile o a nivel mundial? Sí, hemos visto el año pasado cuando empezó recién la pandemia, por un lado, por el tema los gases de efecto invernadero y menos tráfico, menos vuelos, todo el mundo estaba viendo imágenes hermosas de los animales retomando las calles y dijo, oh, el planeta tiene un respiro, qué bueno. Sí, desde ese punto de vista sí, pero desde el punto de vista del plástico, el consumo, claramente ahí hemos visto un aumento muy grande, por un lado por las mismas mascarillas, los guantes de látex y de plástico, que son en muchos casos desechables de un solo uso. No hay un sistema de gestión de ese tipo de insumos médicos, porque al final son insumos médicos. Normalmente las clínicas y los hospitales tienen ciertos protocolos para gestión de esos insumos médicos y son muy estrictos y ahora de un momento a otro toda la población tiene acceso a ese tipo de insumos médicos y no hay nada que se pueda hacer, no podemos dejarlo en el punto limpio, no podemos reciclarlo, posiblemente algunos de estos son contaminados, entonces claramente hay un problema. Hemos visto en varias partes del mundo contaminación de los ríos, del océano, con mascarillas flotando, mascarillas en el fondo del mar, entonces claramente es un problema grave que vamos a seguir viendo por muchos años más. Y por otra parte, dado a que hemos estado, no solamente en Chile, pero en todo el mundo, hemos estado encerrados y la gente prefiere no ir a hacer compras, piden la comida a su casa, piden las compras del supermercado a su casa, todo viene envuelto en plástico, en papel, en aluminio, pero mayoritariamente en plástico y la gente no tiene cómo reciclarlo en la casa, lo botan a la basura y todo ese plástico termina en el relleno sanitario, en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no hay cifras oficiales de en cuánto ha aumentado el consumo de plástico. Yo creo que lo vamos a ver en el próximo año. Pero visualmente ya hemos visto las evidencias de la contaminación por plástico, el aumento de eso. Claro, sí, uy, terrible. Esperemos que, Sí, sí, esperemos que la situación de la pandemia termine pronto para poder volver a nuestros... uff. Sí. Muy bien. Quisiera saber también cuáles son los principales proyectos que están ejecutando en las regiones que abarcan. Sí, mira, Plastic Oceans tiene oficinas en varios países. Tenemos oficina acá en Chile y desde Chile también estamos viendo algunos proyectos a nivel Latinoamérica. Tenemos una oficina en México, una oficina en Canadá, Estados Unidos y en Europa. Ahora en 2021 estamos viendo varios proyectos globales que también, ojalá si la pandemia nos permite, vamos a estar ejecutando en Chile. Uno es un proyecto que se llama Repiensa Rellena, que la idea era lanzar el proyecto el año pasado, en abril. Y es un proyecto en que queremos instalar puntos de hidratación en colegios, ojalá colegios ya con certificación medioambiental, y son puntos de hidratación donde los niños pueden llevar su propia botella reutilizable
lo acercan a un sensor y sale una carga de agua para la botella, para que, primero, los niños ya no utilizan botellas plásticas con agua, botellas desechables. Por otro lado, que los niños toman más agua y menos bebidas desde el punto de vista de salud, que sabemos que los niños obviamente tienen que tomar mucha agua diariamente. Otro punto que no es menos importante, especialmente acá en Chile, donde tenemos en muchas regiones tenemos mucha sequía, lo que pasa en muchos colegios es que las llaves no funcionan muy bien, entonces lo abren y el agua sigue corriendo, entonces se pierde mucha agua en los colegios. Entonces, con ese sistema que viene con un sensor, el único que tiene que hacer es acercar la botella, sale una carga de agua y con eso ya se cierra. Entonces se va a perder mucho menos agua. Y es un proyecto que estamos viendo ahora. Ojalá si los niños vuelven a los colegios, podemos empezar a implementarlo desde mayo o junio, ojalá, en varias regiones de Chile, ojalá varias regiones fuera de Santiago. Es un proyecto muy bonito. Hemos hecho ya pilotos en México y Estados Unidos. Entonces, espero que Chile va a ser el próximo país. Otro proyecto que estamos implementando se llama Comunidades Azules, que es nuestro trabajo con comunidades, con organizaciones locales que se dedican al cuidado del medio ambiente, la educación medioambiental, la conservación, etc. En este momento ya estamos trabajando en Chiloé y en Rapa Nui. Pero es un proyecto global, entonces también estamos viendo comunidades como en India, en Sudáfrica, ojalá pronto en Colombia, en Camerún, y es más que nada un proyecto para mostrar el trabajo comunitario que hacemos con las organizaciones que saben mucho mejor su realidad local, que no tiene sentido que desde Santiago vamos a ir a una localidad, no sé, como por ejemplo Talca, y vamos a decir a la gente cómo vivir su vida cuando hay organizaciones locales que ya están haciendo un tremendo trabajo. Entonces preferimos apoyar a esa organización en sus programas medioambientales y luego también, a través de esa colaboración con ellos, desarrollar nuestros programas y traer los programas a la comunidad allá. Muy bien, entiendo que uno de los lemas de este programa de Blue Communities es algo así como generar un cambio local, Sí. perdón, sí, tomar acción local para que se genere un cambio mundial, por así decirlo. Exactamente, y ahí da lo mismo si es una comunidad muy chica, porque de eso hay muchas comunidades chicos alrededor del mundo que están viendo los mismos problemas y están buscando soluciones. Y nosotros, siendo una fundación internacional, tenemos la plataforma para acelerar tal vez los esfuerzos locales, pero también a través, como al revés, traer esas historias de éxito al resto del mundo. Entonces, ser un acelerador por un lado, por otro lado, amplificar un poco la voz local a un público más global. Ese es el segundo proyecto. Y el tercer proyecto que vamos a estar haciendo va a ser en agosto en la isla de Chiloé, un proyecto que se llama Trees and Seas, Árboles y Océano, donde vamos a trabajar 5 días más o menos en la isla, con proyectos educacionales en Castro. Vamos a reforestar 20.000 árboles en la comunidad de Manao, en el norte de la isla. Queremos mostrar películas, entonces va a ser un festival de 5 días internacional de educación ambiental y el cuidado del medio ambiente, con una visión más integral, más holística, porque claramente el planeta es un organismo, no son problemas no conectados, todo está conectado y queremos a través de ese proyecto conectar los árboles, la tierra con el océano y mostrar que todo es un ecosistema que comunica entre ellos. Entonces, la idea del festival, de las actividades, es mostrar justamente esa interconexión global en la isla. Fascinante, porque sí, muchas veces viviendo en las ciudades y en partes urbanas nos sentimos un poco Sí, desconectados de lo que son los océanos y los sí, árboles. Así que suena de verdad genial. exactamente. Y eso es también muy importante, que la gente sabe, aunque vivimos muy lejos de la costa, 100 kilómetros, 200 kilómetros, no significa que no tenemos un impacto en el océano, porque igual estamos conectados a través de los ríos. Entonces lo que pasa en la ciudad igual puede terminar en el océano, y viceversa también, lo que pasa en el océano
puede también, o no, no es puede, influye en lo que pasa en nuestras vidas en las ciudades. Muy bien. Ahora, abarcando eso que mencionabas hace un momento trabajos, más que todo con áreas legales y todo eso, sabemos que en Chile existe una ley de donaciones que excluye los incentivos tributarios a organizaciones de ámbitos relacionados con la salud, con el cuidado Sí, animal, derechos humanos, medioambientales, lo cual los involucra directamente. Eh, sí. ¿Cómo enfrentan ustedes esta situación como organización sin fines de lucro? Sí, es un tema bien, bien importante. En Chile hay 10 leyes de donaciones y hay 60 normas, todo relacionado al tema del ámbito de donaciones, pero ninguno para el medio ambiente. Ese obviamente para nosotros es un problema muy grande porque el gobierno de Chile, el país, los habitantes, todos los chilenos hemos mostrado que queremos cuidar al medio ambiente, pero no tenemos cómo financiar nuestras actividades. Y hay muchas empresas que están muy interesadas en trabajar con nosotros y otras organizaciones. Y en este momento, si ellos quieren donar a una organización como la nuestra, están castigados, serán castigados con un impuesto de 40%. Es un castigo. Sí. Esto obviamente no tiene ningún sentido. Entonces, para nosotros es muy importante que muy luego van a tomar todas esas leyes y lo meten todo en una ley general de donaciones que sirve para organizaciones como la nuestra y todas las otras organizaciones que en este momento no pueden recibir donaciones. Eh, Igual aclarando que si alguien quiere donar montos pequeños, gente individuales, sí pueden donar a nosotros. Eso sí, pero las empresas, montos más grandes, no. ¿Ya? Quería aclarar eso igual, porque si alguien que está escuchando dice, oye, quiero apoyar a Plastic Ocean y no puedo, sí se puede, si van a nuestra página web, pueden hacer donaciones. Pero cuando una empresa quiere, no sé, donar $5,000 o 10 millones de pesos, no podemos aceptarlo y es obviamente un problema grande. Porque además, para nosotros el esfuerzo que ahora nos cuesta, por ejemplo, trabajar con una empresa, tenemos que ofrecer programas y eso podemos facturar, eso sí se puede hacer, pero claramente buscamos más fuentes de financiación y las donaciones son una forma muy interesante para nosotros para hacer nuestro trabajo, ampliar nuestra organización, trabajar con más profesionales, menos voluntarios, para que realmente trabajar en conjunto, porque no creemos solamente que nosotros tenemos que resolver el problema del medio ambiente, queremos trabajar con empresas, hacerlo en conjunto, trabajamos con el gobierno, trabajamos con mesas de trabajo donde hay un conjunto de ciudadanos, la sociedad civil, ONGs, empresas internacionales, embajadas, todos tenemos que trabajar juntos. Y ahí, Claro, obviamente, a través de donaciones, podemos tener más personas presentes en las regiones, porque ahora lo hacemos desde Santiago, pero tal vez el día de mañana queremos tener alguien en Talca o alguien también trabajando desde Chiloé. Entonces, para eso, obviamente, necesitamos financiamiento y ampliar nuestra organización. muy bien. Quiero aprovechar que mencionaste que la gente común puede seguir realizando sus donaciones para que por favor menciones a dónde se hacen estas donaciones, si existe un enlace web o algo así, puedes mencionarlo y lo colocaremos debajo en la pantalla. Ya, perfecto, ¿no? La página web es plasticoceans.org/donar Chile. Ya, pero igual les voy a mandar el link, por supuesto, y ahí pueden donar hasta 3,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos. Entonces hay varias donaciones que sí se puede hacer. Entonces nosotros felices de recibir donaciones, especialmente de las regiones, porque ahí también hay mucha gente que quieren aportar, quieren ayudar. Ahí estamos felices de recibir ese apoyo y también estar en contacto con la gente. Entonces, la llamada no es solamente donaciones en temas financieras, pero también de su tiempo, su energía, su buena onda, sus ganas de hacer algo para su comunidad. Ahí también, por favor, escríbenos un correo, chile@plasticoceans.org, y ahí también hablamos y vemos qué se puede realizar en su comuna. Súper, muy bien. Adicional a esto, también hubo un ambicioso proyecto en el que participaron para descontaminar los océanos junto a Oceana y un grupo de senadores en mayo de 2019. ¿Podrías contarnos Sí. brevemente un poco sobre esto?
Sí, por supuesto. Mira, en Chile hay varios proyectos ley y leyes que se están ya trabajando, ejecutando para reducir la contaminación por plástico y el consumo de plástico de un solo uso. Pero lamentablemente en el tema de los contenedores para la comida preparada, todo el famoso delivery, ahí no había ninguna legislación. Entonces, junto con Oceana, escribimos un reporte y ese reporte con algunas recomendaciones y un posible proyecto de ley lo ofrecimos a varios senadores y diputados que apoyaron el proyecto, ellos los ingresaron y ese proyecto ya se encuentra en segundo trámite, ya pasó el Senado con 38 votos a favor y 0 en contra, entonces es Súper. muy positivo. Y ahora está en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, donde se están discutiendo el propuesto actual, que ya no es 100% nuestra propuesta porque ya lo mezclaron con otros proyectos legislativos, pero yo creo que gran parte del proyecto todavía es lo que tuvimos en mente cuando presentamos el proyecto hace casi 2 años atrás. Se están discutiendo ahora en detalle, no solamente regular estos envases de un solo uso, donde viene el sushi, o donde viene la papa frita, o el pollo, o la botella, o todo lo que viene en los restaurantes, porque solamente prohibir un producto tampoco es la solución. Tenemos que pensar también, ok, pero ¿cuáles alternativas hay? Y asegurar que las alternativas que hay tienen menor impacto o un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces la idea no es prohibir por prohibir y no regular las alternativas, porque se está discutiendo, no solamente en Chile, pero también a nivel mundial, por ejemplo, alternativas biodegradables, que puede ser muy interesante, pero tenemos que estudiarlo bien para asegurar que algo que dice es biodegradable, viene certificado, tiene el sistema de gestión, porque si dice compostable y la gente después lo entierran en su jardín y no pasa nada, también va a estar contaminando el suelo, y el suelo también obviamente es donde crecen nuestras verduras, nuestra fruta. Entonces tenemos que ser muy responsable con ese tipo de proyectos legislativos. Sabemos que hay mucha basura plástica en esas áreas de los restaurantes y los deliveries. Ahora, durante la pandemia, hemos visto un aumento de ese tipo de envases también, pero se tiene que regular y legislarlo en forma responsable para asegurar que el efecto de ese proyecto de ley va a ser positiva y no va a generar otro problema. Claro, por supuesto. Muy bien. Y a pesar de lo duro que fue el año 2020 para todos, sabemos que ustedes destacan historias positivas de conservación de los océanos. ¿Nos podrías contar Sí. algunas de ellas? Sí, mira, fue justamente la idea de ese post en nuestras redes sociales, era justamente mostrar a la gente, oye, hay cosas positivas que podemos contar sobre la recuperación de ciertas ballenas en algunas partes del mundo. Hemos visto también, por ejemplo, playas que se limpiaron de mucho plástico y empezaron a volver las tortugas para hacer sus nidos, que obviamente genera mucha alegría para la gente, porque vean que sus acciones tienen un efecto positivo y que la naturaleza es muy resiliente si damos un espacio, un respiro a la naturaleza y se recupera, pero depende de nuestras acciones. Si nosotros, al final, lo que hizo la pandemia es parar toda la sociedad, la actividad económica, la pandemia nos encerró en las casas, nos castigó como niños, malos niños, y nos dejaron ese espacio para mirar al mundo, nuestro entorno, y el entorno reaccionó en forma tan positiva en algunas partes del mundo, mostrando, oye, por favor, déjanos el espacio y podemos recuperar y vivir más en un balance al final, un equilibrio con nuestro entorno, porque al final nosotros, los seres humanos, somos parte del planeta, somos parte de la naturaleza, somos parte del ecosistema. Aunque creemos que somos un grupo aparte, no somos, porque nuestra comida viene de la tierra, viene del suelo. Entonces, al final, hemos creado un sistema especialmente relacionado a la basura y el plástico. Hemos creado productos para lo cual el planeta y la naturaleza no tienen ninguna solución. Y eso no es natural, porque todo en la naturaleza tiene una salida. En la naturaleza no existe basura. Y nosotros hemos logrado crear productos que nadie quiere, que no tenemos soluciones. Entonces, claramente ahí
estamos viendo al final el impacto que tenemos en nuestro entorno. Y de ahí también, para hacer un pequeño puente a la sociedad del futuro, el Chile del futuro, en eso se basa la economía circular. Una economía donde los recursos circulan, tal como en los ecosistemas, y no donde los recursos entran y después terminan en el relleno sanitario. Entonces, muy positivo. La economía circular ha tomado mucho vuelto en Chile y en el mundo. Entonces, para mí, la economía circular también es para mí un caso de éxito de 2020. Súper, sí. Reciclar, reutilizar y reducir. Es en lo que consiste Sí, la... empezamos con reducir Muy bien. y empezamos a rechazar. Y cuando de verdad no tenemos más soluciones, podemos reciclar. Pero obviamente antes, ojalá reutilizar, diseñar mejor para que los productos son reciclables y reutilizables, porque muchos productos son diseñados para un solo uso. Entonces ahí también hay una invitación a las empresas que diseñan con otros materiales, producen con otros materiales, diseños, otros usos. Es un desafío grande, pero lo bueno es que todo el mundo está trabajando en eso. No estamos solos en Chile tratando de buscar soluciones. Y ahí hay una gran oportunidad para Chile y los emprendedores, y los estudiantes que están estudiando ingeniería comercial, diseño, para que piensen en las soluciones del futuro. Y ese futuro no es tan lejano, no estamos hablando de 2040, estamos hablando ahora mismo. Muy bien. Ok, y tomando en cuenta mucho de lo que acabamos de decir, ¿cómo podemos ayudar a Plastic Oceans, aparte de las donaciones, a lograr su labor? Sí. Sí, es muy importante hoy en día en tema de las redes sociales, por ejemplo, seguirnos en las redes sociales, compartir la información que publicamos allá, porque es importante que la gente sabe lo que está pasando, cuenta con la información correcta. Hoy en día, ya no voy a entrar en ningún tema política, pero hoy en día se habla hasta los hechos alternativos, en los datos duros y datos alternativos. Es como, ya, es importante que nos informamos, nos educamos. Es importante que uno se empodera para generar cambios en su casa, en su comunidad, que creen que su grano de arena sí vale, porque al final la situación que tenemos actual son también muchos granos de arena negativos, han generado ese problema, ahora tenemos que ser todos granos de arena positivas. Entonces, eso, seguirnos en redes sociales, ver la película A Plastic Ocean en Netflix, que es la película con que empezamos todo ese trabajo. Entonces, véanlo en Netflix, apoyarnos, seguirnos cuando hay invitaciones que publicamos en las redes también, aceptarlo, retos, y cuando hay limpiezas también en su comuna, o si quieren organizar una limpieza, también avísanos, veamos cómo podemos ayudar a su organización o su iniciativa. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. También si quieren mostrar una película en su universidad o en su comuna, también escríbenos y ahí veamos cómo podemos ayudar. Perfecto. Mencionabas cómo existen muchos granos de arena positivos y granos de arena negativos, ¿no? En muchas Sí, ocasiones simplemente pensamos cosas como, bueno, pero ¿qué importa si me tomo esta botella de agua en este momento y la descarto? Yo soy solo una persona. Eh, sí. ¿Cuáles crees que serían algunos consejos simples para reducir el consumo de plástico en nuestros hogares? Mira, el primer paso es aceptar que algunas cosas, porque el plástico está en nuestra vida, es parte de la vida. Nosotros nunca vamos a decir, mañana tenemos que acabar con todo el plástico, porque eso significa que tú y yo no podemos tener una conversación en este momento, porque mi celular está hecho de plástico, mis audífonos son hechos de plástico. Entonces decir vamos a terminar con el plástico no tiene ningún sentido. El plástico tiene muchos beneficios, pero tenemos que estar conscientes que algunos tipos de plástico, productos plásticos, tenemos que tratar de dejar de usar. Como por ejemplo, ya sabemos en Chile, la bolsa plástica, ya yo creo que estamos bastante acostumbrados a llevarla en nuestras propias bolsas a las tiendas. Entonces, punto uno, check. Ya no más bolsa plástica. Fue incómodo los primeros meses,
ahora estamos acostumbrados, vamos al siguiente. El siguiente podría ser, por ejemplo, una botella, andar con una botella de acero inoxidable, una botella reutilizable, donde llevamos nuestro propio agua a hacer deporte, ir al colegio, a la universidad, al trabajo. 2. 3, por ejemplo, tener un tazón reutilizable o típico tazón de cerámica para tomar nuestro café en un tazón, no en una taza de papel con su tapa de plástico, que mucha gente cree que esa misma taza de cartón es de cartón, pero no es, porque tiene una lámina de plástico por adentro para que obviamente el café no debilita el papel. Entonces, ojo, los de cartón no son de cartón solo, son de cartón laminado. Entonces, ahí podemos tomar café con nuestro propio tazón, podemos compostar, que es muy importante separar lo orgánico de lo no orgánico en la casa, porque más del 50% de la basura que generamos en la casa es basura orgánica, y eso se puede compostar. Y ahí necesitamos menos bolsas de basura, y ahí vamos a reducir la bolsa de basura. También no pedir con bombillas. Si vas a un restaurante o un lugar, decir sin bombilla, por favor, yo sé cómo tomar mi vaso de jugo o mi cóctel o lo que te gusta tomar, sin bombillas. Yo creo que eso es lo más fácil que uno puede hacer en forma diaria y no genera tanta incomodidad tampoco. Es como hacer el switch y de ahí adelante hacer el cambio. Súper. Hace poco tuvimos la oportunidad como American Space de conversar también con ah, un emprendimiento chileno que se llama Solubag. Ellos crean Ajá. bolsas que son biodegradables y este tipo de cosas. Entonces queríamos saber qué otro tipo de avances existen en este momento para combatir el uso de plásticos. Hay varios proyectos muy interesantes que estamos viendo en el mercado chileno. Es de, por ejemplo, utilizar tu propio envase para los detergentes. Entonces hay ciertos startups y empresas que vienen con triciclos o en estaciones de recarga en los supermercados, donde la gente va con su propia botella de detergente de 3 litros, recargan la cantidad que ellos quieren, no lo que la empresa quiere venderte, y ahí utilizas solamente una botella para detergente y no más que eso. Hay varias iniciativas de eso, lo hemos visto hasta en regiones, no solamente en Santiago. Es una muy buena iniciativa que me llama mucho la atención, y no solamente en Chile, también ese tipo de iniciativas ya están llegando a otras partes del mundo, entonces es muy positivo. También uno tiene que buscarlo, pero hay varias tiendas que venden productos a granel, donde tú puedes comprar con tus propios potes de vidrio y frascos, etcétera, puedes comprar tu propio cantidad de arroz o fideos o semillas, etcétera. Entonces hay cada vez más tiendas que venden a granel, especializadas. Lo tiene que googlear, obviamente, para ver si en su comuna también existe una tienda así, pero yo sé que hay varios en regiones también. A ver qué más hay, lo que hemos visto ahí de emprendimientos acá en Chile. Hay varios proyectos en universidades que están buscando alternativas biodegradables por el plástico en base de cultivos locales o en base de algas, por ejemplo. Entonces hay muchos experimentos de estudiantes y estudios que se están buscando el nuevo plástico que sí es biodegradable, pero a nivel comercial todavía no he visto muchos productos que ya se han masificado tanto, porque requiere obviamente insumos y recursos, y a veces no hay suficiente para justificar una instalación comercial e industrial, porque necesitas muchas cantidades de recursos obviamente para producir algo que tiene un valor más o menos similar al plástico, porque el plástico es muy barato. Entonces, competir con plástico tiene que tener un producto que de verdad tiene un valor económico más o menos similar para que el consumidor haga el cambio también. Porque obviamente todo el mundo quiere aportar a la sustentabilidad, a un mejor mundo, pero igual el bolsillo al momento de compra igual es lo que manda en muchos casos. Entonces ahí también necesitamos alternativas económicas. Y a ver, hay también varios emprendedores que he visto que están haciendo productos, por ejemplo, champús y jabones hechos en casa, que también utilizan botellas en envases reutilizables o retornables, mejor dicho. Y otras iniciativas son, por ejemplo, champú en barra.
Ok. Entonces, no un champú líquido, pero un champú en barra, donde no necesitan la botella plástica, porque lo pueden envolver en una cajita o en un papel, y al final los champús son además con ingredientes naturales. Entonces ahí también he visto muchos emprendimientos en Chile que ya están experimentando o ya comercializando esos productos y no requieren nada de plástico. Súper. Muy bien. Unas dos preguntitas más antes de finalizar. Y la primera de ellas sería, ¿qué destacarías de los océanos de Chile sobre otros países o regiones? Mira, Chile tiene como país, es uno de los países con más costa que tenemos y de hecho Chile es más mar que tierra. Mucha gente no lo consideran el mar como parte de Chile, pero al final Chile es más mar que tierra. Es bien interesante saberlo. Pero lo que se destaca son las iniciativas de los últimos años que Chile está trabajando muy duro para tener más áreas marinas protegidas. Entonces, con algún plan de manejo donde no se puede, no permite, por ejemplo, pesca industrial o solamente pesca artesanal, etcétera, se están trabajando en eso. Ya están destinados un porcentaje muy alto, sobre 40% de los mares chilenos son protegidos, pero ahora obviamente el gran desafío es, ok, se puede decir que el mar está protegido, pero ¿cómo lo vamos a fiscalizar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y ahí es un desafío que Chile tiene, que requiere de verdad unas vueltas más para ver, ok, si hay un área marina protegida a 300 kilómetros de la costa chilena y pasa algo ahora mismo, ¿y cuánto tiempo de reacción tenemos para ir para allá y encontrar un barco ilegal pescando en un área protegida? ¿Qué se puede hacer? Y ahí obviamente hay desafíos que todavía tenemos que superar. Y también Chile tiene como país una biodiversidad increíble, nivel mundial. Solamente para mencionar, por ejemplo, Caleta Chañaral de Aceituno en el norte, a unos 80 kilómetros al norte de La Serena. Ese fue declarado por la bióloga marina Sylvia Earle, algo que se llama un hope spot, un lugar que te da esperanza. Es un lugar reconocido para ella. Es como, no sé si han escuchado de Jacques Cousteau. Ya, ella es, Sylvia Earle es como el Jacques Cousteau femenina, increíble. Y ha dicho, es un lugar, lo que vi allá en Chile es nivel mundial, lo tenemos que proteger, pero está bajo amenaza de desarrollo económico de varias mineras en la zona. Entonces ahí también hay una presión en nuestro ecosistema marino que de verdad tenemos que darnos cuenta de eso, la enorme riqueza que tenemos en el mar, que tenemos que protegerlo, porque el mar chileno es un lugar donde gente de todo el mundo viene a Chile para ver qué está pasando en Chile. Hay ballenas azules, hay poblaciones gigantes de ballenas azules que están acá en Chiloé, en el sur de Chile, es increíble. Eh, hay tantas cosas increíbles que en Chile y espero que todo el mundo tiene la oportunidad de ver eso en algún momento de su vida, porque de verdad vale la pena protegerlo, vale la pena protegerlo. Fantástico. De verdad nos gustaría seguir compartiendo mucho tiempo más para seguir hablando de todos estos lugares y la biodiversidad del país. Pero nos gustaría que nos dieras de parte de Plastic Oceans un mensaje que te gustaría dejar a nuestra audiencia. Mira, el mensaje es, no esperan que otra persona va a cambiar el mundo, que el cambio está en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, desde lo más pequeño hasta el más viejo. Cuando me cuentan, oye, tenemos que ser más sustentables para las futuras generaciones. Sí, pero también para nosotros mismos. Necesitamos hacerlo ahora porque estamos hablando de hacer planes de 10 años, 20 años, 30 años. Eso nos va a afectar a nosotros también. Entonces, mejor empezar ahora. Tú nunca sabes quién está mirando, siguiendo tu ejemplo. Entonces, el cambio viene de nosotros. Da lo mismo si no la gente te sigue al tiro, mañana, en 2 días, en algún momento. Así empezamos con Plastic Ocean también. Trajimos yo solo una película a Chile, ahora somos una organización chilena con más de 3 años, casi 4 años. Estamos produciendo documentales, legislación, proyectos internacionales. Cada ejemplo puede ser el inicio de algo mucho más grande en la comunidad, en la universidad, en las empresas. El mundo está cambiando y mientras más
rápido cambiamos todo, más rápido podemos hacer esa transformación como país y ojalá vamos a ser un país que va a ser un ejemplo para muchos otros países en la región y a nivel mundial. Y yo sé que se puede, yo lo he visto con mis propios ojos. Fantástico, Mark. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido hoy con nosotros. Sé que será de mucha utilidad para todas las personas que nos ven. Y bueno, esperamos que la buena gestión continúe y pues bueno, sigamos cada día protegiendo más y de mejor forma nuestros océanos, reduciendo el uso de Muchas plástico. gracias.